Hola a todos, bienvenidos al evento inaugural sobre educación terapéutica en diabetes tipo 2. Les damos la bienvenida a este evento inaugural de este curso. Queremos darle también la bienvenida a nuestros expertos, a doctor Gastón Perman. Bienvenido. ¿Qué tal, Hola, Gastón? Él es encantado. Encantado. Él es médico especialista en clínica médica, es magíster en salud pública, tiene un posgrado en investigación clínica y además es jefe de integración sociosanitaria en el Hospital Italiano de Buenos Aires y profesor titular de gestión de sistema de salud en el Instituto Universitario también del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bienvenido. También tenemos a la doctora Paula Russo, bienvenida. Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Paula. Ella es especialista en medicina interna, magíster en diabetes, médica de planta del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires y es coordinadora de internación del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y también nos acompaña la doctora Viviana Bisús. Bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida. Ella es médica de familia, entrenadora en entrevista motivacional, especialista en docencia universitaria y especialista en gestión de patologías. Así que, bueno, le damos la bienvenida al equipo coordinador del curso. La idea es que entre todos podamos hablar y charlar sobre diabetes tipo 2. Y para comenzar, entonces, les vamos a presentar una conferencia que va a estar a cargo de Viviana Bisús y también los invitamos a que vayan haciendo sus preguntas y hagan sus dudas en el chat que está allí. Los invitamos a ver la conferencia. Gracias. Muy bien, entonces para esta clase inaugural, para este encuentro inaugural, lo que queremos es contarles un poquito la visión que nosotros tuvimos para hacer este curso. Y nos gustó llamar esta clase inaugural la base fundamental del tratamiento de la diabetes, el pilar menos aprendido, ¿no? Y un poco para empezar desde lo más macro, este gráfico de la Fundación Internacional de Diabetes, en donde se muestra un mapa de todo el mundo, y la perspectiva para los años 2019, 2030 y 2045 de ascenso de la diabetes. O sea, ellos lo que dicen es, si nosotros seguimos como estamos, la perspectiva de aumento de esta enfermedad es esta, ¿no? Y entonces vemos aumentos de hasta 143% en diferentes países, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando que ellos pueden hacer esta proyección en relación a cómo se va a manifestar la enfermedad, ¿no? Esta proyección uno la puede ver no solamente en la diabetes, sino en general en las enfermedades crónicas. ¿Y cuál es la razón por la que estemos viviendo el crecimiento de estas verdaderas pandemias múltiples, ¿no? Bueno, y un poco la base en común que tienen son estas, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, la sobreingesta, la ingesta de alimentos procesados, el estilo de vida, el estrés cotidiano del que nos cuesta salir, que va muy de la mano de las adicciones, el consumo de sal excesivo en la comida, en los alimentos procesados, el sedentarismo, la polución y contaminación ambiental. Y vemos que estas son bases no solamente de la generación y el crecimiento de la diabetes, sino de otras enfermedades, ¿no? Están muy reconocidas en la génesis de la enfermedad cardiovascular, pero también en la cirrosis no alcohólica, que hoy en Argentina es la principal causa de trasplante hepático. También en enfermedades degenerativas y Alzheimer tienen la misma base, enfermedades inflamatorias y reumáticas y hasta el cáncer, ¿no? ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, todas
Estas enfermedades en las que estos hábitos se han visto relacionados, se han dado a llamar enfermedades relacionadas con el estilo de vida. ¿Cómo puede ser que enfermedades aparentemente tan diferentes estén relacionadas todas con los mismos estilos de vida, los mismos hábitos? Bueno, porque participan en la disrupción metabólica las mismas vías, ¿no? Entonces, una dieta rica en lípidos y fructosa, disturbios endocrinos, factores hereditarios y el sedentarismo favorecen la generación de la obesidad, que en general está relacionada, aunque no en todas las patologías, puede no estarlo, y la obesidad a su vez favorece la respuesta inflamatoria continua, una respuesta inflamatoria de bajo grado, que es la génesis de todas estas patologías, dependiendo de las posibilidades de la persona de generar patología, y el distrés oxidativo, con la generación de radicales libres que van a generar disfunción molecular y hasta del ADN, ¿no? Y la generación de enfermedades relacionadas al estilo de vida. Y acá vemos el mapa del consumo de azúcar a nivel mundial, representado en calorías por persona, ¿no? La naturaleza, en una alimentación natural, hace difícil que encontremos azúcar disponible. Nosotros en los alimentos procesados y en lo que consumimos diariamente lo hemos hecho muy fácil. Este consumo de azúcar y consumo de alimentos con índice glucémico elevado, que ya vamos a ver a lo largo del curso de qué se trata, es la base de estos disturbios. Y entonces, bueno, esta es la historia natural del derrotero, ¿no? Esto que nos está diciendo la Federación Internacional de Diabetes. Si esto no cambia, si el estilo de vida occidental sigue manteniéndose y la generación de sobrepeso y obesidad la vemos como una adaptación a nuestros hábitos, al consumo de alimentos al que estamos acostumbrándonos, se va a generar sin duda una resistencia insulínica y se va a generar diabetes o cualquier otra enfermedad relacionada con el estilo de vida. Y esto ya nos pasó, ¿no? Esto es una foto de hace 50 años, en donde vemos qué pasaba con el tabaquismo hace 50 años, ¿no? Y entonces vemos una publicidad de un dentista que recomienda fumar Viceroy, por ejemplo, un médico que recomienda fumar Camels, y un señor, una foto en donde se ve a una persona exitosa, divertida, plena, con una pileta atrás, pareciera estar divirtiéndose, cualquiera quisiera estar en ese lugar, fumando Vencedor, ¿no? Entonces, un hábito conectado en nuestras emociones a través de la publicidad con lo que podemos llamar cuáles podrían ser nuestros objetivos en la vida. Bueno, esto fue cambiando gracias a la conciencia, gracias a medidas micro primero y después a la concientización más macro, en donde se desarrollaron leyes que prohibieron este tipo de publicidades que asocian un hábito nocivo al placer y a la realización, y hoy vemos más publicidades relacionadas con los efectos reales del tabaquismo, ¿no? Y esto fue cambiado por la publicidad en relación a la alimentación, ¿no? La alimentación ahora procesada, las bebidas azucaradas están relacionando su consumo con la realización de las personas, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, la felicidad es tu progreso, Coca-Cola, estás acá para ser feliz, Coca-Cola también. Dos personas que están jugando a la Play y que gracias a eso pueden volver a ser niños. Bueno, y así podríamos dar múltiples ejemplos de lo que está pasando hoy con el consumo de alimentos procesados, que son, en definitiva, junto con el sedentarismo, la base de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida.
Muy bien, entonces, yendo un poco al título de nuestra presentación, ¿cuál es el pilar menos aprendido? El cambio de hábito. Como profesionales, no hemos sido formados, si cualquiera de nosotros o nosotras tenemos formación, es porque la hemos realizado después, viendo la necesidad en la práctica. Hacemos esto de manera intuitiva muchas veces y esa intuición muchas veces no viene acompañada de resultados que nos animen a continuar por ese camino. Entonces, cuando no continuamos por ese camino, solo nos queda la medicalización, ¿no? Porque uno no puede cortar de raíz el hábito que enferma y mantiene la enfermedad, que genera la enfermedad y mantiene la enfermedad. Entonces, bueno, un poquito contarles cómo pensamos la organización de este curso. Si pensamos en que el pilar menos aprendido y el que nos gustaría transmitirles a ustedes es el del cambio de hábito, lo principal que tenemos que pensar es herramientas comunicacionales que nos permitan acompañar a las personas en ese proceso, ¿no? Comprender qué está pasando en la consulta cuando una persona dice una cosa, cuando dice otra, cuál es la estrategia que como profesional desde la comunicación me puede ser más beneficiosa para ayudar a esa persona. También comprender los factores condicionantes, ¿no? Ya sea que nosotros trabajemos en el consultorio con personas individuales o que podamos trabajar en instituciones donde se toman decisiones, comprender cómo el contexto favorece el mantenimiento de un hábito y la generación de una patología o el mantenimiento de una patología. Cómo podemos comprender el contexto de las personas para trabajarlo y para ayudar a las personas a que lo trabajen. Y después, ya más yendo a lo individual, las dificultades individuales en el tratamiento, las más relevantes que en nuestra experiencia es necesario conocer y es necesario manejar. La alimentación y la actividad física, que para nosotros representan el cortar de raíz la patología, ¿no? El empezar a cortar de raíz. Entonces, cuando hablemos de esto, vamos a hablar de los fundamentos, de por qué esto no puede nunca ser dejado de lado. Siempre tiene que acompañar todas las decisiones, si no, la vía es la profundización de la enfermedad. En relación a los fármacos, lo que no puedes dejar de saber, o sea, no es algo que, digamos, no organizamos la parte de fármacos como la presentación de fármacos que cada uno de nosotros pueden encontrar en libros o en diferentes, sino poder transmitir desde la experiencia qué es lo más importante, qué es lo que no podés dejar de saber. Y en relación a las complicaciones, pusimos foco en las menos atendidas y las más frecuentes dentro de estas. Así que bueno, esperamos gracias por escuchar y esperamos que podamos compartir en el foro, que nos podamos conocer y que podamos hacer bien rico el intercambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Viviana, por la conferencia que nos has brindado. Gracias, Paula y Gastón, que también estuvieron atrás de este curso y dando todo para que esto saliera muy bien. Viviana, te doy la palabra por si querés agregar algo más al respecto. Bueno, desde nuestra perspectiva, un poco es reflejada en esta charla inaugural, ¿no? Es como el granito de arena que se nos ocurre como para que esta proyección de ascenso a la diabetes desmedida no llegue nunca a realizarse, ¿no? Es despertar la conciencia profesional para que a su vez como profesionales podamos despertar la conciencia individual en la importancia del tratamiento, ¿no? Y el cambio de hábito.
Muchas gracias, Viviana. Entonces, Paula, si querés aportar algo desde tu experiencia. Sí, la verdad que un poco lo que creo que lo puse en el chat de bienvenida, creo que lo que tiene de interesante esta patología, la diabetes tipo 2, no solo que cada vez de interesante o de triste, que cada vez es más prevalente, sino que es transversal a todo el personal de salud. Muy pocas personas que trabajan en contacto con la salud no están en contacto con personas que tengan diabetes. Entonces me parece que lo interesante de este curso es que está dirigido a darle información a gente que tiene más expertise y gente que no la tiene, a aproximarse a estas personas con un conocimiento más sólido, no solo de lo que decíamos, de las opciones de tratamiento farmacológico, sino de cambios de hábitos y de cómo abordar esta enfermedad en forma integral. Muchas gracias, Paula, por tu aporte. Gastón, si quieres aportar algo al respecto. No, solo enfatizar lo que decía Viviana también, que no solamente es el detalle técnico, sino poner el contexto, que es parte fundamental del tratamiento y del abordaje que tengamos con una persona que tenga diabetes. La persona, su familia, el contexto donde vive, son factores fortísimos que influyen en el buen o el mal control que pueda tener una persona. Y hacemos mucho hincapié en eso, que habitualmente cuando uno por lo menos viene de la parte más científica de la salud, eso como por algún motivo se omite y parece como no ser tan importante como el fármaco en sí o alguna cosa puntual. Tratamos de poner todo eso en conjunto y a tener un abordaje integral. Eso es el espíritu de este curso. Muchas gracias, Gastón. Gracias a los tres. Bueno, la idea un poco ahora es hacer una votación en vivo. Entonces, para eso los vamos a invitar a votar. Y la idea de esta votación es que cada una de las preguntas va a representar una parte del curso y de aquellos aspectos importantes que se van a desarrollar en el mismo. Entonces, para comenzar, la idea es, les voy a leer la pregunta y ustedes van a poder votar respecto a cada una de las opciones que hay, la que consideren adecuada o más adecuada. Entonces, la primera pregunta dice, en su experiencia, ¿cuál de estos puntos son más difíciles de alcanzar en personas con diabetes? Opción A, dejar de fumar. Opción B, hacer actividad física. Opción C, cumplir una alimentación saludable. Opción D, tomar la medicación. Entonces la idea es que, bueno, que puedan votar y que nos digan cuál de estas opciones para ustedes es la más indicada o la más correcta. Ahí vemos que empezaron a votar. Al finalizar la encuesta ustedes van a poder ver el resultado que arroja y la idea es que cada uno de los coordinadores pueda dar su visión al respecto. Repitiendo es, en su experiencia, ¿cuál de estos puntos son más difíciles de alcanzar en personas con diabetes? A, dejar de fumar. B, hacer una actividad física. C, cumplir una alimentación saludable. D, tomar la medicación. Por ahora parece que cumplir una alimentación saludable es como una de las más difíciles, junto con lo de la actividad física. Se están peleando cabeza a cabeza. Sí, sí. Bien, vamos a hacer un cierre de la votación. Si querés, Paula, contarnos un poquito, a ver, desde tu experiencia y en función a las respuestas que se dieron. A ver, es muy interesante la pregunta. No tiene una respuesta, digamos, correcta. La idea era ver qué les pasaba a ustedes en su país o en su práctica. La verdad que todo es difícil. Cuando uno trabaja con personas con diabetes, muchas veces lo que expresan ellos es que es mucho trabajo tener diabetes, mucho trabajo, todo lo que capaz le exige tener una enfermedad como la diabetes. Sí coincido que la alimentación saludable es uno de los puntos más difíciles de lograr, pero la actividad física, el sedentarismo, es una pandemia en sí, creo que en toda Latinoamérica. Dejar de fumar, bueno, mucha gente no fuma, pero para el que fuma también es muy difícil, pero es verdad que hoy en día, capaz con lo que contaba Vivi en la charla inaugural, hay mucha más publicidad anti-tabaco que antes, y después tomar la medicación
creo que fue, bueno, empató con dejar de fumar. Capaz los pacientes, es verdad, a veces se ve que adhieren más a tomar una medicación que a hacer la alimentación saludable y la actividad física, cuando sabemos que muchas veces el impacto de esa medicación tiene esas dos patas, no es el mismo, pero bueno, nada, muy interesante, gracias por las respuestas, pero es un poco eso, no sé si alguno quiere agregar otra cosa, Vivi, Gastón. No, coincido también que el tema de la alimentación es un tema bastante movido, en donde hay muchas idas y vueltas, muchas tendencias, y a veces las personas llegan al consultorio confundidas de qué les conviene, qué es una alimentación saludable. Yo creo que si entre nosotros preguntamos qué es una alimentación saludable para cada uno de nosotros, va a haber tantas respuestas como personas somos. Y bueno, en este curso vamos a presentar una particularmente que tiene que ver con eso que charlábamos en la charla, ¿no? La importancia de una alimentación antiinflamatoria, la importancia de una alimentación que favorezca el restablecimiento del orden metabólico. Con respecto a esto de la alimentación saludable, a mí me llamó un poquito la atención, ¿no? Coincido con Paula, no hay una respuesta correcta y esto es un problema, pero no me imaginé que iba a ser tanto. Hay mucha gente que puede decir dejar de fumar, así que bueno, eso refleja un poco la práctica de cada uno. Pero una de las cosas que hacemos, más allá de que hay un módulo específico para hablar de alimentación saludable o recomendaciones generales, en el módulo 3 vemos también que esto es muy contexto dependiente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos imponerle a alguien que vive en un lugar determinado, con una cultura determinada, unos hábitos alimentarios determinados, cosas que quizás vemos que la dieta en España, la dieta mediterránea, bueno, puede ser muy complejo. Entonces, también hacer énfasis en cómo podemos adaptar a los patrones culturales de esa persona y de ese núcleo familiar nuestras recomendaciones, si no nos va a costar mucho también. Muchas gracias a los tres por sus aportes y tal como dijeron, este es uno de los aspectos que vamos a ir tocando en el curso en alguno de los módulos. Y también recordarles que los invitamos a realizar todas las preguntas que consideren pertinentes en el chat. Pasamos a la segunda votación, que tiene que ver con la relación al acompañamiento en el cambio de hábito. Y ahí la pregunta es, ¿qué pensamos? A, la información es lo más importante para que las personas quieran cambiar sus hábitos. B, cuando hablo de cambio de hábito, la mayoría de las personas comienzan a darme sus razones para no hacerlo. C, las personas en general buscan la medicación. D, mis habilidades y herramientas comunicacionales para acompañar en el cambio son pobres. E, entrenar una comunicación para el cambio me sería de mucha ayuda. La idea es que, como veo, ya empezaron a votar, la idea es que voten, que nos digan a ver cuál es su opinión al respecto de esto. Leemos nuevamente la pregunta, dice, en relación al acompañamiento en el cambio de hábito, ¿qué pensamos? A, la información es lo más importante para que las personas quieran cambiar sus hábitos. B, cuando hablo de cambio de hábito, la mayoría de las personas comienzan a darme sus razones para no hacerlo. C, las personas en general buscan la medicación. D, mis habilidades y herramientas comunicacionales para acompañar en el cambio son pobres. E, entrenar en comunicación para el cambio me sería de mucha ayuda. Bien, ahí vemos cómo se va moviendo. Le vamos a dar unos segunditos más para quienes todavía no votaron, voten. Y vamos a ir cerrando. Ahí están los últimos votos. Vamos a ir cerrando y ahí tenemos la respuesta. Capaz que Vivi, que este es como más un tema centrado en el cambio de hábitos, que tenés mucha experiencia en esto, nos podés contar un poquito al respecto. Sí, como decíamos en la charla inaugural y se refleja también en la encuesta, los profesionales en la salud no tenemos formación para acompañar en el cambio de hábito, lo hacemos intuitivamente y lo hacemos intuitivamente siguiendo
la misma lógica que para una indicación terapéutica en una enfermedad aguda, ¿no? Entonces nosotros decimos, tal persona tendría que dejar de fumar, bueno, yo le indico que usted deje de fumar. Y podemos acompañarlo, podemos charlar un poco, pero no vamos mucho más de ahí, muchas veces no entendemos por qué las personas, a pesar de nuestras recomendaciones, no cambian sus hábitos, no entendemos lo que pasa en la consulta. Y realmente acompañar un cambio de hábito y entender la conversación en el cambio es una herramienta indispensable. Y acá un poco se reflejan en las preguntas que el 50% cree que entrenar en comunicación para el cambio de hábito le sería de mucha ayuda. Y otra situación interesante que se dio en la votación es el hecho de pensar que la información es lo más importante para que las personas quieran cambiar de hábitos. Sin duda, es algo muy importante. Si yo no estoy para nada enterado que fumar, por ejemplo, es un hábito nocivo, no voy a poner ningún empeño en dejar de fumar, porque no voy a estar enterado de que estoy haciendo algo que no me conviene. Así que la información, sin duda, genera conciencia. Sin embargo, está muy probado que la información sola no genera el cambio de hábito. Y de hecho, en el pasado, hasta que hubo medidas más poblacionales que desanimaron el tabaquismo, los profesionales de la salud éramos uno de los grupos que más fumábamos, por ejemplo. Y no se podía decir que no estábamos informados en relación a los efectos nocivos, ¿no? El cambio de hábito tiene que ver con el contexto, con las costumbres, con las emociones que nos atan a esos hábitos, con las presiones que diariamente llevamos adelante y por ahí canalizamos a través de las comidas, a través de la adicción, a través del sedentarismo, ¿no? Las exigencias en la vida cotidiana y la desnaturalización, la artificialidad de la vida actual, ¿no? Que nos conecta poco con la naturaleza y con la actividad. Entonces, bueno, analizar el hábito de una manera más amplia, más allá de la información que sin duda genera conciencia. Bien, muchas gracias, Vivi, por la respuesta. No sé si Paula o Gastón quieren agregar algo con respecto a esto. ¿No? Bien. Entonces, sí, Pau. No, yo creo que lo mismo, cortito, esta tampoco tiene una respuesta correcta. Lo de entrenar la comunicación sí me parece fundamental y después, depende de donde uno trabaje, puede trabajar en medios donde la gente está menos informada y donde la falta de información pesa mucho. En nuestro medio yo creo que la gente está informada, tenemos talleres para pacientes, presenciales, ahora más virtuales, y con esa experiencia donde tenemos gente informada y vemos que los cambios de hábito no ocurren, me parece que la información es importante, pero que eso solo no alcanza, un poco lo que dice Vivi. Bien. Así que bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por la respuesta. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es con respecto a qué es lo menos que saben las personas con diabetes respecto a su automanejo. Entonces, opción A, lectura de etiquetas de alimento. Opción B, cuidados del pie. Opción C, controles periódicos de salud. Opción D, automonitoreo glucémico. Entonces, les dejamos ahí para que puedan votar. ¿Qué es lo que menos saben las personas con diabetes respecto a su automanejo? O sea que a su autocuidado. También, lectura de etiquetas de alimento, el cuidado de sus pies, los controles periódicos de salud o el automonitoreo glucémico. Allí vemos que están votando. Vamos a ver qué arroja esta encuesta. Y creo que va también relacionado un poco a lo que veníamos hablando de la información que tenemos y que los profesionales nos dan al respecto de lo que es la enfermedad y su cuidado, ¿no?
Vamos a ir viendo, a ir en unos segundos cerrando. Y lo importante también, ¿no? Que es el automanejo, que eso también lo vamos a ir abordando durante el curso. Bien, vamos a arrojar ahí la encuesta. Capaz que Gastón, en esta oportunidad, si nos querés contar tú con respecto a esta pregunta. Sí, buenísimo. Nuevamente esto refleja un poco las realidades locales de cada uno. Quizás lo interesante de esta pregunta, como decía Paula antes en las dos previas, esta tampoco tiene una respuesta correcta porque es nuestra interpretación de lo que a la gente le cuesta más, las personas que tienen diabetes les cuesta más o saben menos lo que estamos preguntando. Y también esto depende mucho de cuánto énfasis le hagamos nosotros o con qué trabajemos más en las consultas que vayamos teniendo con la gente, pero suponiendo, digamos, apenas llegan, está bien esto que dicen de las lecturas de etiquetas, que tiene su truquito, tiene su complejidad. Si uno lo explica claramente, incluso con personas, digamos, mayores, con cierta dificultad y poca, mínimo, pero pocos años de estudio, de escolarización, podrían llegar a interpretar con algunas recomendaciones básicas que le hagamos. Lo que sí quiero resaltar que en general los alimentos que tienen etiquetas son los procesados, los industriales. Entonces, esta quizás es una preguntita capciosa porque nosotros deberíamos estimular a que la gente coma lo más natural posible, frutas, verduras, semillas, legumbres. Que esos tips podrían tener una etiqueta si vienen envasados, se compran sueltas de granel y ahí uno no tendría por qué andar sabiendo demasiado cómo es la interpretación de las etiquetas. Ahora, nuestro estilo de vida, sobre todo en los contextos más urbanos, las ciudades más grandes, que a veces dependemos un poco más de este tipo de alimentos que en otros contextos que es más fácil conseguir los alimentos naturales, también a veces nos juega a favor o en contra lo que cada país, típicamente el Ministerio de Salud, pero también algunos otros, regulen con respecto al etiquetado de alimentos. Algunos han avanzado enormemente con el etiquetado frontal, o sea, en la parte delantera de la caja, digamos, del envase, con signos muy claros de cuáles alimentos, por ejemplo, son más, no sé si más perjudiciales, pero como mínimo no son saludables para la gente. Y otros que están mucho más encriptados atrás, letra chiquitita, que la gente mayor, las personas con diabetes, que a veces tienen problemas de la vista, hasta les cuesta leer. Esto es todo un desafío, pero sin duda me encanta que pongan esto porque es algo que podemos ir trabajando a lo largo del curso. Ahora bien, esta pregunta es lo que menos creemos nosotros que saben las personas con diabetes, lo que no significa que no sean importantes las otras preguntas, ¿no? Diría que hasta a veces puede reflejar cosas que nosotros típicamente no preguntamos. Por ejemplo, muchos profesionales no le prestan tanta atención a los cuidados del pie, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que se ve a nivel mundial, obviamente a nivel latinoamericano y en contexto local tenemos ejemplos de sobra de eso. Así que no significa que no sea importante, sino nosotros, por lo menos lo que ponen acá en las respuestas es que no nos parece que sea lo más problemático para las personas con diabetes, que una vez que uno le enseña, es realmente algo relativamente fácil para poder hacer todos los días. Bien, muchas gracias Gastón por tus aportes. No sé si Paula y Viviana quieren hacer algún aporte al respecto. No, yo lo que quería agregar es que, como dice Gastón, también parte de la filosofía del curso es intentar tener herramientas para empoderar a las personas con diabetes para que ellos sepan cuáles son los controles que tienen que hacer, que ellos cuando se acerquen al profesional de salud digan espontáneamente, no me toca el fondo de ojo ahora, no me tiene que mirar los pies. Me parece que eso es muy importante, eso es parte de la información que hay que hacerle llegar a las personas que tienen diabetes y parte del cambio de hábito de empoderarse de la enfermedad que tienen. Entonces, me parece que detectar qué es lo que menos saben las personas con diabetes es importante para darles la información, pero después está bueno que las mismas personas se empoderen y que no esperen siempre que la medicina paternalista les diga lo que tienen que hacer, sino que
desde ellos lo busquen, digamos. Me parece que es importante. Muchas gracias, Pau, por tu aporte. Un poco yendo también a una de las preguntas que veo en el chat de Andrea, que es un alimento procesado, y retomando esto que decía Gastón en relación al punto 1, a esto de la lectura de etiquetas, nosotros en esta charla dijimos siempre alimentos procesados, pero en realidad y en la charla inaugural, pero en realidad la denominación correcta es ultraprocesado, ¿no? Hay una clasificación de alimentos que se llama clasificación NOVA, que clasifica los alimentos según alimento real, condimentos, alimento procesado o ultraprocesado. Y la importancia de detectar los ultraprocesados, que son los industrializados, los empaquetados, los que tienen harinas refinadas, azúcares agregados, muchos conservantes o productos que modifican sus condiciones para hacerlo más gustoso. Estos alimentos son muy inflamatorios y generan mucha disrupción metabólica. Y son los responsables en las últimas décadas de estas pandemias que dijimos en parte, ¿no? Dentro de la alimentación, de las enfermedades de los estilos de vida, ¿no? Y aparte, son muy accesibles, ¿no? Entonces, comemos cosas que no nos sirven y la comemos en abundancia. Y esa es la importancia de esta nueva clasificación que nos ayuda a ver esto, que lo vamos a desarrollar más en el módulo de alimentación, que nos ayuda a diferenciar y a ayudar a las personas a que puedan leer las etiquetas de manera que los puedan identificar y no consumirlos, aunque digamos, una herramienta para la toma de conciencia, porque esto que decía Gastón es así, si tiene una etiqueta, ya es un buen indicio de que es probable que vaya para el lado de los ultraprocesados. Así que, bueno, un poco respondiendo también a una de las preguntas que vi en el chat y linkeándola con la votación. Muchas gracias, Viviana, por el aporte. Como decía Viviana, está el chat también abierto para que ustedes puedan hacer sus consultas y dejar sus comentarios. Vamos a leer alguno de ellos. Por ejemplo, Estela Brum nos dice, creo que la motivación del paciente es fundamental, el tema es cómo lograrlo, ¿no? Creo que es algo que también abordaron y que capaz que si quieren retomar un poco sobre eso, ¿no? Sí, como profesionales tenemos el concepto dentro de este abordaje de la comunicación bien intencionado, de que nosotros tenemos que generarle la motivación a las personas. Y en realidad desde las herramientas que vamos a ver, lo que vamos a ver es que nuestra misión como profesionales es detectar cuál es la motivación de la persona para cambiar y trabajar con eso. No es que nosotros tenemos que instilar motivación o arengar a la persona a que genere el cambio, sino identificar cuál es el camino que esa persona elige para cambiar. Y muchas veces el querer hacer un cambio de hábito en relación a la diabetes tiene que ver con disfrutar a los nietos, nada que ver, o sea, con cosas que nosotros no nos imaginamos de primera, o con hacer cambio de hábitos por acompañar a la familia a que no le pase lo mismo que a ella, o otra cosa, o disfrutar más la vida, o tiene que ver más con el peso que con la diabetes, y bueno, y trabajamos desde ahí. Entonces, bueno, un poquito vamos a ver en el módulo 1 eso, cómo identificar la motivación de la persona, no trabajar con la motivación que nosotros creemos que la persona tendría que tener. ¿Sí? Sí, tal cual. Y ahondando en esto, digamos, la visión complementaria, o sea, negativa, es que cuando nosotros como queremos meterle en la cabeza al otro lo importante y como pseudo motivarlos, muchas veces es todo lo contrario, el otro sale espantado. Entonces, en vez de ayudarlo, estamos como poniendo una barrera, una resistencia
porque nosotros le queremos meter al otro algo que en ese momento no le importa. Quizás más adelante, con un trabajo nuestro, sí podamos ayudar a que cambie un poco esa visión. Pero el abordaje que dice Viviana está demostrado científicamente que es mejor, y obviamente lo peor que uno puede hacer es asustarlo, ¿no? Una cosa es informar, como decíamos al principio, que es importante, y otra cosa es asustarlo, porque ahí directamente quizás ni vuelva esa persona. Entonces, bueno, es parte del arte y cosas que muchas veces, como decía Viviana, nosotros no aprendimos en nuestras carreras. Algunas carreras sí, en algunos lugares sí, pero en la mayoría de los profesionales eso no se maneja bien, no se aprende de entrada, y cuando lo queremos hacer intuitivamente, a veces nos equivocamos y tenemos como el efecto contrario. Muchas gracias, Gastón. Sí. Un poco, no, para agregar una cosita más, me identifico mucho con la pregunta. Cualquiera que trabaje con personas con diabetes siente esa frustración a veces cuando ve que la persona no logre ese cambio de hábito, y como dice Gastón, a veces lo más fácil que sale es asustar o dar más medicación, y bueno, la idea es buscar otras herramientas. Muchas gracias, Pau, y gracias a los tres por esa respuesta. Por otro lado, Juan desde Chile nos consulta si la diabetes tipo 2 es una enfermedad relacionada con el estilo de vida. Bueno, buenísimo. Sin dudas que sí. Viviana ha comentado como en la charla inaugural, como todo un estilo grande de vida ha contribuido al desarrollo de un montón de problemas de salud, incluyendo la diabetes. Esto no quiere decir que no tenga un componente hereditario, que también tiene peso, ¿ok? Quizás a futuro se sepa mucho más, todavía se está investigando mucho en cuanto a la carga genética, entonces no se termina de comprender bien, no es un único gen el que afecta y genera esto en su mayoría en la diabetes tipo 2, pero sin dudas lo importante de los estilos de vida no solamente son factores de riesgo, sino también lo que uno tiene a su alcance para modificar, para trabajar con la persona en modificar. Lo que se hereda, se heredó. Edad y sexo no son modificables, la edad al contrario, cada vez vamos teniendo más años y va como empeorando si uno lo ve desde el punto de vista de factor de riesgo. Y por el otro lado, los hábitos sí son modificables, son difíciles de modificar. Hemos visto la primera respuesta a la encuesta número 1 fue la alimentación saludable, lo que más cuesta, por lo menos de nuestra perspectiva, hacer que la gente cambie, pero sí es una herramienta poderosísima para prevenir el desarrollo de diabetes, para mejorar el control de las personas que ya desarrollaron. Así que, sin duda, la respuesta es sí. Está muy influenciada con el estilo de vida y es una discusión a nivel mundial de cómo se puede tratar de ni siquiera revertir, por lo menos enlentecer la velocidad de progresión de esta pandemia, una pandemia lenta. Ahora con la pandemia del coronavirus parece que se descubrió la palabra ahora. Hace rato que estamos teniendo varias pandemias: obesidad, sedentarismo y diabetes. Diabetes quizás como una de las consecuencias de las primeras. Así que sin duda que sí. Gracias, Gastón, por tu respuesta. Paula Fernández nos hace un comentario, dice: soy nutricionista y trabajo en policlínica con embarazadas con diabetes gestacional y tipo 1 y tipo 2, y claro está que la motivación en el embarazo es el crecimiento y desarrollo del bebé para no asociar complicaciones, y nos dice que cree que es, como ustedes dicen, hay que buscar qué es lo que motiva y mueve al paciente a iniciar ese cambio. Creo que es algo de lo que ustedes también hablaban, ¿no? Sí, ni hablar. Muchas veces se ve eso, gracias Paula por el comentario, de que una mujer embarazada se cuida mucho motivado por su embarazo y por el crecimiento de su bebé, pero después sabemos que la diabetes gestacional es una de las, predispone mucho después a desarrollar una diabetes tipo 2, y esa mujer, una vez que termina el embarazo, pierde la motivación y pierde el seguimiento, pierde los cuidados. Y sabemos que la diabetes gestacional es uno de los avisos
de que tienen que venir cambios de hábito para intentar no desarrollar una diabetes tipo 2. Así que sí, me parece que es importante la motivación, es una motivación transitoria, después habría que buscar otra para evitar que esa mujer después no desarrolle diabetes tipo 2. Muchas gracias, Paula, por la acotación. Por otro lado, nos preguntan cuánto influye la alimentación y la actividad física en el efecto de los medicamentos. Un montón. De hecho, tenemos que tener en cuenta que todos los ensayos en los que nos basamos para ver cuán efectivas son los fármacos que usamos en diabetes, que de hecho en el módulo de fármacos vamos a hablar un poco de ese menú que tenemos y esa variedad de fármacos que cada vez es mayor y que nos abruma muchas veces, tenemos que tener en cuenta que en todos esos ensayos donde se ve la efectividad, son ensayos muy controlados, donde las personas están muy bien adheridas a una alimentación, a actividad física, y eso explica un poco a veces el desfasaje que hay entre esos ensayos y los trabajos que se llaman de real world, que son los trabajos, es el efecto de las drogas en la vida real. Y ahí creo que una de las patas por las cuales las drogas no son tan efectivas como nos muestran los ensayos es porque falla la alimentación saludable y la actividad física y también la adherencia al fármaco. Así que creo que es muy, muy importante. Gracias, Paula, por tu acotación. Bien, la idea ahora es un poco mostrarles de qué se trata el curso, los aspectos pedagógicos a grandes rasgos. Entonces, para eso les vamos a mostrar una presentación. El curso está dirigido a todos los integrantes de los equipos de salud que trabajan con educación terapéutica en diabetes tipo 2, es decir, a todos aquellos médicos licenciados, técnicos en enfermería, nutrición, psicología, entre otros, considerados también como equipos multidisciplinarios y también de manera individual, ¿no? Creo que un poco también lo decían tanto Paula, Viviana como Gastón, es muy importante también el abordaje multidisciplinario en este tipo de patologías, pero también el abordaje individual dentro de cada consulta, el poder motivar al paciente a lograr esos cambios que estábamos hablando. Por otro lado, el propósito del curso es conocer aspectos fundamentales de la diabetes tipo 2 y cómo trabajar con los pacientes que la padecen mejorando su autocuidado y control, que esto abordaba también la charla inaugural, así como las preguntas que fuimos haciendo durante el transcurso del evento. La modalidad del curso es 100% online. La idea es intercambiar con colegas internacionales y nacionales. Tiene una duración de 2 meses. Comenzó ayer, 28 de julio, y se extiende hasta el 21 de septiembre. Cada módulo contará con la tutoría de los coordinadores aquí presentes y tenemos materiales diseñados especialmente para el curso, tanto conferencias, materiales como actividades que los coordinadores y los docentes han diseñado para este curso. La participación es totalmente asincrónica, es decir, en el horario que ustedes puedan, con una dedicación esperada de 4 horas semanales. Y los módulos se abrirán cada miércoles. El campus virtual del curso se ingresa en https://redmc.net/educación-diabetes. Ustedes ingresan donde dice login o debajo donde dice ingresar al curso. Allí con su usuario y contraseña podrán ingresar y lo que verán es cada uno de los módulos. Ahí mostramos los 3 primeros, pero en total son 8 módulos que cuenta este curso. Los módulos son el primero de actividades iniciales, que es por el que estamos transcursando en esta semana. El módulo 2 sobre entrevista motivacional, que fue uno de los puntos que trabajamos durante este evento. Estrategias comunicacionales para el cambio de comportamiento. El módulo 3, ¿qué tenemos que saber sobre los factores condicionantes para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2? El módulo 4, ¿cuáles son las dificultades del tratamiento de la diabetes de tipo 2? El módulo 5, los pilares no farmacológicos en el tratamiento de la diabetes, un abordaje saludable para las personas, alimentación y actividad actividad física, esto es uno de los puntos que también trabajamos y que ustedes mismos decían que es muy importante cómo lo abordamos.
El módulo 6 habla del tratamiento farmacológico de las personas con diabetes tipo 2. El módulo 7, metas de tratamiento y herramientas para evaluarlos. Y el módulo 8, actividades finales. La aprobación del curso se aprueba con 5 de los 8 módulos. Allí se les entrega un certificado de aprobación y se les entrega una constancia si realizaron uno de los 8 módulos. Cada módulo contiene, como les decíamos, material teórico y una actividad obligatoria que ustedes tendrán que realizar para la aprobación de ese módulo, que es que en este punto le queremos contar que contamos con un solving case en cada uno de los módulos, que al final es una simulación clínica que al final contará, como les decía, con un solving case, donde cada uno de los coordinadores les contará el abordaje que ellos hacen en ese caso clínico que plantean. Y las actividades se podrán realizar hasta el 21 de septiembre. Por otro lado, aún están abiertas las inscripciones hasta el 19 de agosto, así que quienes aún no se inscribieron, los esperamos. Para inscribirse es redmc.net/educación-diabetes y les dejamos aquí el número de WhatsApp por si ustedes quieren hacer sus consultas o dar sus dudas allí. Entonces, la idea ahora un poco es hacer un cierre con cada uno de los coordinadores, donde van a poder resaltar lo más importante que ellos consideran del curso. En principio dejo a Paula Russo. Bueno, nada, bienvenidos a todos. Ojalá que nos estemos viendo por el foro. Vi que hay gente de muchos países, México, Colombia, Uruguay, así que me parece que es muy enriquecedor contar experiencias desde distintos lugares y la idea de este curso es dar otra mirada al abordaje integral de personas con diabetes tipo 2. Así que los esperamos a todos. Muchas gracias, Paula. Viviana. Bueno, bienvenidos y bienvenidas y esperamos que también encontrarnos en las discusiones y enriqueciendo nuestra práctica de manera bilateral y encontrando, digamos, una manera diferente de ver la atención de estas personas que nos devuelva un poco esto que decía Paula, que a veces el cambio de hábito ha sido hasta ahora algo muy difícil de abordar, nos devuelve un poco las ganas de seguir trabajando por ahí. Esperamos verlo. Gracias, Viviana. Gastón. Bueno, como ponía en el... No te estamos escuchando, Gastón. Ahí. Sí, como ponía en el foro, muy contento con el inicio de este curso y con muchas expectativas también, porque nosotros... como dice Paula, también aprendemos de sus relatos, sus experiencias, gente de distintos lugares, de distinta formación, de distintos ámbitos de trabajo, así que es un placer para nosotros, bienvenidos y bueno, nos vamos a ver estas próximas semanas. Muchas gracias, Gastón. Bueno, los esperamos a todos en el foro del curso para que ustedes puedan allí contar sus experiencias y dejar sus dudas y los vamos a estar acompañando en el transcurso del mismo. Así que muchas gracias a todos. Adiós. Chao a todos. Chao. Un saludo.